¿Qué tiene una botella de Sprite que la hace tan distinta? Ese sabor cítrico que equilibra lo dulce con lo ácido, las burbujas que parecen despertar el paladar y esa frescura que no falla. Sin importar si lo tomas en México, España o Japón. Detrás de esa consistencia hay una maquinaria industrial gigantesca que mueve millones de botellas cada día. Solo una planta puede producir más de 1,5 millones de envases en 24 horas, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol en cuestión de semanas. Pero llegar a ese resultado no es sencillo. El secreto de Sprite no está únicamente en la receta secreta, sino en la precisión con la que se fabrica. Desde el agua, que pasa por procesos de purificación tan complejos que ni siquiera la del grifo más limpia podría igualar, hasta los aceites naturales de limón y lima que se extraen en frío para conservar intacto su aroma. Todo se hace con estándares globales que garantizan que cada sorbo sepa exactamente igual sin importar el país. Nos infiltramos en la fábrica y lo que veremos a continuación es cómo esa idea simple, un refresco con sabor a limón y lima, se transforma en un producto que llega a más de 190 países. Quédate y suscríbete, porque descubrir cómo se hace Sprite es tan sorprendente como abrir una botella recién salida del hielo. Empecemos. El agua parece el elemento más simple en una bebida como Sprite, pero en realidad es el más crítico. Más del 85% del contenido de una botella es agua, y por eso su calidad define todo lo demás. Cada gota pasa por un proceso de purificación diseñado para garantizar que el sabor del producto sea siempre idéntico, esté donde esté la planta. La primera etapa consiste en la filtración de sedimentos. Aquí se eliminan partículas grandes como arena, polvo o residuos minerales que puedan haber llegado a través de la red. A simple vista, el agua ya parece limpia, pero en la industria no basta con que se vea transparente. Por eso el siguiente paso es la filtración con carbón activado, un material poroso capaz de retener compuestos que alteran el olor o el sabor. Si alguna vez el agua tuvo rastros de cloro, metales o materia orgánica, aquí desaparecen por completo. Después llega una etapa más avanzada, la ósmosis inversa. El agua se hace pasar a presión por membranas semipermeables que solo permiten el paso de moléculas puras de H2O. Todo lo demás, sales, bacterias, microplásticos, queda atrapado y se descarta. Este proceso es tan riguroso que deja el agua prácticamente desmineralizada, pero un agua completamente vacía tampoco serviría. Un refresco necesita un equilibrio de minerales para mantener un sabor estable. Por eso, tras la ósmosis, se realiza una remineralización controlada. Se añaden en dosis exactas sales minerales como calcio, magnesio o sodio. Cada lote es analizado en laboratorio. Se mide el pH, la conductividad eléctrica, la presencia de microorganismos y la consistencia en la composición mineral. En esta etapa también entra la higienización de tanques y tuberías. Todo el sistema por donde pasa el agua se somete a limpiezas periódicas con soluciones especiales para evitar contaminaciones cruzadas. Una sola impureza podría arruinar miles de botellas en minutos. Al entrar en la zona de jarabes de la planta, lo primero que vemos son enormes tanques de acero inoxidable. Allí comienza el proceso que define el dulzor de Sprite. No es un detalle menor, porque de este equilibrio depende que la bebida sea refrescante y no empalagosa. En Estados Unidos, la materia prima principal es el jarabe de maíz de alta fructosa. Suena complejo, pero en realidad es un derivado del maíz. El grano se muele, se extrae el almidón y luego se convierte primero en glucosa y después en fructosa mediante enzimas. El resultado es un líquido espeso y transparente, parecido a la miel clara, que llega en camiones cisterna a la fábrica. Su ventaja es que ya está listo para usar, fluye fácilmente por tuberías y es más barato de producir en regiones donde el maíz abunda. En otros países como México o gran parte de Europa, la historia cambia. Aquí se emplea azúcar de caña o de remolacha. Llega en sacos o a granel y debe disolverse en agua purificada para formar una solución estable. Después pasa por filtros para eliminar cualquier impureza que pudiera alterar el sabor o el color. Este azúcar, conocido como sacarosa, tiene un perfil más limpio y es muy apreciado por consumidores que notan la diferencia en el paladar. La elección entre jarabe de maíz o azúcar de caña no es aleatoria. Depende de factores agrícolas, económicos y regulatorios. En Estados Unidos, el maíz es abundante y barato, mientras que en América Latina, la caña de azúcar es más accesible. Cada país ajusta la receta a sus condiciones, pero siempre buscando que el sabor final sea idéntico. Dentro de la fábrica, el control es riguroso. Los técnicos miden el nivel de dulzor con un instrumento llamado refractómetro, que determina el Brix. Si el valor está por debajo, la bebida quedaría aguada. Si está por encima, resultaría demasiado dulce y perdería frescura. Ajustar ese punto exacto es una de las claves del proceso.
Existe también la versión sin azúcar. En este caso se usan edulcorantes no calóricos como aspartame, sucralosa o acesulfame K. Son cientos de veces más dulces que el azúcar. Por eso se dosifican en cantidades microscópicas con bombas de alta precisión. Aquí no hay margen de error. Un exceso mínimo arruina el perfil. En esta etapa entendemos que el dulzor de Sprite no es casualidad. Es el resultado de ciencia aplicada y control exacto para que cada sorbo tenga el mismo equilibrio en cualquier parte del mundo. Después de equilibrar el dulzor, entramos en otra sección de la planta donde llega un ingrediente clave para que Sprite no sea empalagoso: el ácido cítrico. Es ese toque ácido que corta el exceso de azúcar y da la sensación de frescura inmediata en la boca. Hoy en día el ácido cítrico no se obtiene exprimiendo limones, como muchos podrían imaginar. En realidad, se produce en grandes tanques de fermentación industrial. Todo comienza con una base de carbohidratos, normalmente melaza, un subproducto de la caña de azúcar o de la remolacha. Ese líquido oscuro y espeso se convierte en alimento para un microorganismo muy particular, un hongo llamado Aspergillus niger. En condiciones controladas de temperatura, oxígeno y nutrientes, el hongo consume la melaza y produce ácido cítrico como parte de su metabolismo. Al final de la fermentación, ese ácido se extrae del caldo, se purifica y se cristaliza en forma de polvo blanco. Luego se disuelve nuevamente para integrarse en las bebidas. Lo importante es que, gracias a este proceso, se obtiene un ácido limpio, uniforme y en cantidades masivas, lo que garantiza consistencia en todas las fábricas del mundo. Dentro de la planta embotelladora, el ácido cítrico llega en sacos o en soluciones líquidas listas para usar. En los tanques de mezcla se añade en proporciones exactas al jarabe base. No es mucho, pero basta con modificar por completo el perfil de sabor. Si se coloca de menos, la bebida queda plana. Si se pasa de la dosis, el resultado sería demasiado agresivo en el paladar.